Bienvenidos a Va en Serio. Hoy tenemos un programa especial por la emergencia, diría yo, tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro. Hoy dedicaremos este programa a entender, a comprender, a analizar, a informarnos qué fue realmente lo que ocurrió, y para ello tendremos al exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño. Esto va en serio. Iniciamos. Jorge Gaviño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, estamos grabando este programa. No podría decir cómo estás porque ha ocurrido una tragedia. Dame tu primera impresión, por favor. Pues es muy lamentable, mi Carlos, lo que ocurrió con el sistema de transporte colectivo. Este accidente pues pasará a la historia de la ciudad, del transporte. Presentamos nuestros respetos a las familias de los fallecidos, nuestro cariño a la gente que está lesionada, está hospitalizada. Un abrazo fraterno a todas y todos. ¿Es el más grave accidente que ha ocurrido en la historia del metro, Jorge? Pues es uno de los más graves, si no el más grave, el segundo más grave. Recordamos aquel trenazo de Calzada de Tlalpan, que fue terrible, pues cientos de heridos, en fin, fue una situación muy, muy delicada. Y en segundo lugar, este accidente que nos deja pues más de 20 y tantos muertos y muchísimos heridos, y es un accidente que pues pasará a la historia del sistema. Jorge Gaviño, ¿sabes cómo tratamos y hablamos en este programa? Y va en serio, y cosas muy puntuales que quisiera yo pues convivir, comentar contigo, porque tú fuiste un director ocupado y preocupado fundamentalmente por la línea 12 del metro. Incluso, si no mal recuerdo, Jorge, habrás de desmentirme si cometo algún error, pero de marzo del 2014 al 2015 se recibió la instrucción de cerrar la operación de la línea 12 para hacer una revisión completa por fallas estructurales y de construcción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así fue. Presentaste entonces lo que se llamó un diagnóstico actualizado del sistema de transporte colectivo en el 2017. ¿Qué fue lo que reportaste? Porque déjame decirte, esto que ocurrió no nos sorprendió porque ya hay voces de alerta distintas y por décadas de lo que podría suceder en esa línea. ¿Qué fue lo que reportaste en ese momento? Bueno, primero te aclaro que yo llegué al metro como director en junio de 2015 y salí en febrero de 2018. Efectivamente, a mí me tocó hacer primero la revisión de lo que estaba ocurriendo con la línea 12 como diputado. Yo presidí una comisión legislativa precisamente para ver qué estaba ocurriendo con la línea 12, porque duró 1 año, 2 meses sin funcionar, Carlos, precisamente por lo que tú señalas. También decirte que hicimos nosotros un diagnóstico, y en ese diagnóstico pues señalamos que había que cambiar una serie de estructuras electromecánicas, básicamente, y sobre todo los rieles de las curvas, porque había un desgaste ondulatorio muy, muy pronunciado, y esto provocaba que se estuviera en riesgo toda la estructura del sistema. Y nosotros lo que hicimos fue ese diagnóstico, y posteriormente, a partir de junio de 2015, como te platico, empezamos a trabajar para dejar resuelto el problema de la línea 12. Lo estuvimos revisando con empresas internacionales también, con expertos del metro, con los trabajadores del metro. Estuvimos dándole pues la solución de funcionalidad al sistema. Evidentemente dejamos en ese diagnóstico, ya después que nos retiramos en 2018, elementos que se necesitaban de hacer para el mantenimiento de la línea 12. ¿Qué hay que hacer en la línea 12? Bueno, hay mantenimiento diario, mantenimiento semanal, mantenimiento quincenal, mensual y anual. Este mantenimiento se da, por ejemplo, diario, en donde todos los conductores reportan en bitácoras cómo están sintiendo la línea. Es decir, eso de sintiendo la línea es literal.
van los conductores sintiendo las vibraciones, escuchando el ruido, traen un decibelímetro algunos conductores para medir cuál es la intensidad del ruido en las curvas, y si este ruido y esta vibración aumenta de pronto de un día para otro, quiere decir que algo está pasando distinto a lo que pasaba un día anterior. Entonces se tiene que revisar en la noche qué es lo que está ocurriendo, por qué está cambiando la vibración y el sonido. Ese es el mantenimiento diario, pero luego cada semana se tienen que revisar todos los instrumentos de aceites, todos los lubricantes, se tienen que estar revisando cada 15 días la separación de las vías, las sujeciones de las vías para ver si no hay alguna situación que se haya aflojado. Todo eso es distinto a todas las demás líneas porque es un mantenimiento mayor, preventivo, correctivo, predictivo, mayor que el que hay que hacer con respecto a otras líneas. Y luego también, una vez que revisas eso, tienes que estar revisando las ballenas, donde hay ballenas. Las ballenas son las traves que son de concreto armado y las traves de acero también están en la línea 12. La que se colapsó el día de ayer fue precisamente una trave de acero que falló, se dio el peso, y hay que revisar cuáles fueron las causas, y esto es lo que van a revisar y a checar. La jefa de gobierno el día de hoy en la mañana, ante el presidente de la República, ante una pregunta de un reportero, señaló que se hace diario las revisiones de línea 12, seguramente se refiere a lo que te he mencionado, pero también dijo que hace un año se revisó toda la estructura de la línea 12. Le preguntó el reportero que si también se había revisado ese tramo que se afectó, y dijo toda la línea 12 se revisó y vamos a hacer público ese dictamen, esa revisión. Entiendo que pues no hubo mayor, digamos, hallazgo, porque pues finalmente no hubo ninguna trabajo adicional en ese tramo. Nosotros, es muy importante que te comente que después del sismo del 17, Sí. tuvimos una revisión. No sé si recuerdas que estuvimos también tú me hiciste favor de entrevistar en lo que respecta a los refuerzos que se pusieron. Nosotros pusimos 2 refuerzos básicamente. Uno de ellos en los tramos de las curvas 11 y 12, que ya es precisamente llegando a la parte de Tláhuac. Y también reestructuramos una columna que se afectó, que salió en la prensa. Nosotros dimos toda la información. Reestructuramos una columna que es la columna 69. ¿Esta columna fue la que colapsó, no, Jorge? No. Esto es muy importante señalarlo. La columna 69 está incólume, está sin ningún problema, porque además está encabezada y, digamos, tiene el doble de resistencia de las columnas normales. Nosotros la reestructuramos completamente y también reestructuramos la parte de las curvas 11 y 12 que están llegando casi a Tláhuac. Esas curvas 11 y 12 están también perfectamente reestructuradas. Ahí están las fotografías. Ahorita, si me permites, te voy a mandar las fotografías para que me hagas favor de comentarlo con el auditorio y que la vean. Esas columnas que nosotros reestructuramos están perfectamente estables. También revisamos todas las columnas de la línea 12, todas, las revisamos con radiografía. Estuvieron participando varias empresas que nos auxiliaron y revisamos con radiografías, es decir, para ver las varillas, los estados de las varillas, ver los amarres, si estaban bien estructurados los amarres, y de esta manera garantizar la estabilidad de las columnas. Oye, Jorge, dime una cosa. Nos está costando el mantenimiento por las fallas estructurales de la línea 12, nos está costando alrededor de 200 millones de pesos anuales. Sí, ¿Solo el efectivamente. mantenimiento? Ese era el costo más o menos que dimos a conocer en aquel entonces. No sé ahora cómo esté. Yo salí del metro hace más de 3 años, mi querido Carlos, pero lo que sí te puedo decir es de que nosotros revisamos todas esas estructuras y cada vez que tiembla, Carlos, como tú sabes, cada vez que tenemos un sismo de mayor de 5 grados, tenemos que revisar todas las estructuras. O sea, no se revisa nada más de una vez para siempre. Cada vez que hay un movimiento telúrico de cierta magnitud,
en donde se detectan algún daño físico a simple vista, o bien que vemos que hay un desplome o una curvatura en una trave, tenemos que revisar y apuntalar. Oye, Esto es... tengo entendido que los vecinos de la colonia La Nopalera ya habían dado voz de alerta sobre la columna que colapsó después del sismo del 17. A ver, la que colapsó, efectivamente hay unas fotografías que yo vi el día de ayer, en Sí, donde de 2020, es está correcto. en Twitter de 2020, estas Sí, fotografías aparece una especie como de panza, ¿no? Digámoslo es así, correcto. una curvatura de la trave. Si esto es así, Carlos, esto quiere decir que ya estaba afectada esa trave y que debíamos haberla apuntalado de inmediato. Lo que hicimos nosotros en las curvas 11 y 12, con las fotos que te voy a mandar, es lo que se debió haber hecho si se detectaba unos grados de curvatura de la trave, porque la curvatura significa que está perdiendo fortaleza la estructura y que puede colapsar. Entonces, ¿qué debes de hacer? De inmediato detectar, suspender el servicio y apuntalar. Y una vez que apuntalas, tienes que reestructurar. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en la curva 11 y 12? Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Jorge Gaviño, quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, porque tenemos que hablar, Jorge, y esto es responsabilidad tuya, mía, de todos los ciudadanos. Tenemos que hablar no de culpables, sino de responsables. Una pausa, regresamos. Va en serio. Regreso con Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jorge, recuérdanos, platícame, ¿cómo fue la instrucción que recibiste para suspender la operación de la línea 12 del metro, precisamente por fallas de mal trazo y estructurales? ¿Por qué se tomó esta determinación? Bueno, yo no estaba, como te repito, como director del metro cuando se suspendió el Ajá, servicio. En ese entonces estaba el ingeniero Joel Ortega. sí, Él fue el que recibió la instrucción del jefe de gobierno de suspender el servicio por algún riesgo. La instrucción que tenemos todos los directores es de no exponer a la gente a ningún tipo de riesgo. Es decir, cuando hay riesgo hay que suspender el servicio. Eso es en todo el mundo. sí. No se puede continuar un servicio con un riesgo innecesario. De tal manera que se suspendió el servicio, estuvo suspendido un año, 2 meses, Carlos, el servicio. Nosotros llegamos en 2015, después del alcance de trenes que hubo en 2015 ahí en Oceanía. No sé si Sí, recuerdas que hubo sí, un alcance de trenes que fue también muy dramático este accidente. Llegamos nosotros a hacernos cargos del sistema y después de resolver los problemas de funcionalidad entre las ruedas y el riel, en donde había un desgaste ondulatorio terrible, gravísimo, nos lo fuimos arreglando con tecnología de punta, con los empresarios europeos que vinieron inclusive pues a dar asesoría a los trabajadores del metro, precisamente para poder restablecer el servicio en lo que respecta a los rieles. Oye, Jorge, ¿tú Nosotros, fuiste el director que sugirió, determinó para el rodamiento del metro cambiar por ruedas de acero por neumáticos? no, nosotros recibimos el sistema como está actualmente. Ajá, Había una discusión muy anterior con el ingeniero Bojorques, que él mandó una tarjeta informativa en donde él solicitaba que fueran trenes neumáticos y no trenes férreos, porque solamente teníamos una experiencia con un tren férreo, que es la línea A, y entonces se estaba tomando la decisión en ese entonces con el ingeniero Bojorques de introducir la línea 12 con también férrea y no neumática. Y esa era la discusión. Entonces se tomó la decisión ahí en ese entonces, en la época del ingeniero Bojorques, para que fuera un tren férreo, no ¿Él, neumático. él es uno de los responsables de lo que Pues ocurrió? mira, finalmente nosotros no podemos responsabilizar a nadie en ese sentido. Lo que yo te podría decir es de que tenemos que esperar el dictamen de qué es lo que falló de ese tramo
de trave. ¿Qué fue lo que pasó? Se falló el acero. Si no estaba enriquecido adecuadamente para la fortaleza o la dureza del acero, si no tenía la elasticidad necesaria, eso lo van a decir los ingenieros metalúrgicos y también los expertos en estructuras metálicas. Vamos a esperar en los próximos días. La jefa de gobierno ya se comprometió a la brevedad sacar el dictamen, y ya con el dictamen en mano, mi querido Carlos, yo te podré dar una opinión más informada, desde luego, cuál es el tramo de responsabilidad que falló. A ver, Jorge, otra vez esperar, otra vez intentar entender qué ocurrió, o quizá nos reserven la información. Déjame ser directo. El 9 de enero, este 9 de enero, hubo un incendio en el complejo de mando del metro. Se murió una mujer policía. Seguimos esperando también información. Seguimos esperando también peritajes. En mayo del 2020 hubo un accidente, tú lo recordarás, de un convoy que alcanzó a otro tren en la estación Tacubaya. Hubo muertos. Seguimos esperando los peritajes y las conclusiones, también los responsables. El accidente en la estación Olivos del día de ayer fue ya por 2 décadas, Jorge, un anticipo de lo que se esperaba, porque la construcción, ustedes lo reconocen, tú fuiste una de las voces más duras en la Asamblea Legislativa y Congreso de la Ciudad de México, haciendo críticas y señalamientos sobre lo que podía ocurrir, y ya ocurrió. En octubre del 2020, una cuadrilla de trabajadores atendió un llamado de reportes precisamente por esta serie de vibraciones y ondulaciones que ponen en riesgo a la línea 12. Seguimos esperando. Y el 28 de abril, yo te informé, tú me informaste, lo hicimos en redes, hace 6 días, Jorge, hace 6 días se presentó un conato de incendio en la línea 8. Los usuarios tuvieron que ser desalojados por los túneles. Seguimos esperando porque estamos hablando de muertos. Y yo te voy a preguntar de manera directa, Jorge, este no es un asunto de un descuido. Yo pregunto, y yo creo que tendríamos que tener la asesoría de un abogado, ¿se trata de negligencia? Porque negligencia es la falta de cumplimiento en una obligación. Estamos hablando de omisión, porque es causar daño a una causa pública, o estamos hablando de un acto criminal. No te quiero comprometer, pero muchos pensamos, muchos nos preguntamos, ¿por qué se sigue sosteniendo, manteniendo a la directora del metro después de estos antecedentes que te he dado a conocer? Solamente la administración de la señora Sheinbaum, de la doctora Sheinbaum, que debo recordar, la señora Sheinbaum se vio comprometida en el desplome de un colegio, el Repsamen, después de un sismo, y se vio comprometida siendo secretaria de Medio Ambiente, de haber sustituido, déjame utilizar ese término, a César Buenrostro, secretario de Obras, para implementar la construcción de los segundos niveles de periférico. Información, Jorge, que estamos esperando porque está reservada. ¿A qué estamos atenidos los ciudadanos? ¿Volvemos a subir al metro, que ocurre una tragedia, sobre advertencias que se marcan? ¿Estamos esperando peritajes que nunca se nos dan a conocer? Fíjate que eso que tú dices pues, es un sentimiento generalizado, mi querido Carlos, pero además te quiero decir una situación que a mí me llamó la atención desde hace ya varios meses, y he estado yo insistiendo en redes, y tú me has hecho favor inclusive de acompañarme en estas inquietudes. Hace un año, Carlos, hace un año no se nombraba subdirector de mantenimiento del metro. Es correcto. Es decir, hay tres subdirecciones generales: la de operaciones, la administrativa y la subdirección general de mantenimiento. Esa subdirección general de mantenimiento es encargada de revisar que todas las estructuras estén funcionando y todos los sistemas mecánicos y eléctricos estén funcionando. Y no, un año, Carlos, un año, y no se tuvo el nombramiento de este personaje. Acaban de nombrar hace 4 días, Carlos, o 5, hace 4 o 5 días, al ingeniero Nahum como encargado de la Subdirección General de Mantenimiento. El ingeniero Nahum es un personaje muy querido en el sistema. Yo lo nombré a él subdirector general de operaciones. Sí. Y él es muy bueno, o sea, desde 2015 que yo lo nombré, ha seguido con 2 directores después de mí como subdirector general de operaciones. Pero luego se les ocurre nombrarlo subdirector general de mantenimiento.
yo estoy seguro que es un perito como director, como subdirector general de operaciones, pero yo tengo mis dudas que tenga la expertise para ser subdirector general de mantenimiento. Son situaciones completamente distintas. Nada más para que te des una idea. El subdirector general de mantenimiento, cuando yo era director general, era el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz. Sí. Él luego fue nombrado como director del metro después de mí. Estuvo cerrando la administración. Y ahora, actualmente, él es el encargado de todo el manejo de las escuelas públicas y ve toda la estructura de las escuelas y la reparación de las escuelas públicas en el país. Es un personaje muy reconocido en donde es un experto en estructuras. Con eso te quiero decir que el subdirector general de mantenimiento debe ser un especialista en cualquiera de las dos áreas, o en estructuras, como lo es Jorge, o en el sistema electromecánico, cosa que no es el ingeniero Nahum, que es un entrañable amigo nuestro, pero que es un experto en operaciones, no en mantenimiento. Entonces, ahí te das tu idea de que no están tomando las decisiones correctas. Y yo me podría quedar callado, mi querido Carlos, pero es mi obligación señalar lo que yo creo que es un error, porque es un error que puede costar vidas, ya costaron vidas. Tenemos que tener un mantenimiento adecuado en un sistema como el nuestro. Entonces, ¿estamos hablando de un acto premeditado y criminal? Pues mira, no creo que sea premeditado, más bien es de omisión. Es una situación de omisión que también hay responsabilidades. Yo le pregunté directamente a la directora que por qué no nombraba, que me había yo enterado por la prensa que llevaba pues casi un año, le dije yo en ese entonces, sin encargado del área de mantenimiento. Y ella me dijo que ella era la subdirectora general de mantenimiento, que ella asumía las dos responsabilidades, la dirección general y la subdirección general de mantenimiento. Sí. Bueno, sí, estuvimos pendientes de esa conferencia de prensa precisamente después del incendio que se registró, repito, el 9 de enero de este año allí en el complejo de mando, que tú nos hiciste favor varias veces de mostrar en su operación. Y caramba, no hemos sabido nada de eso, Jorge. Yo no sé si los transformadores ya son los adecuados, yo no sé si las computadoras ya están funcionando, yo no sé si ya se da seguimiento al trayecto de cada uno de los convoys. ¿Tú sabes algo de eso? Pues yo me entero de lo que sale en la prensa, Carlos, porque también yo he solicitado en varias ocasiones, he estado solicitando que nos informen del asunto de cómo van estos temas y me rechazan mis puntos de acuerdo. O sea, la mayoría de Morena no acepta los planteamientos que hemos hecho en reiteradas ocasiones. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Jorge Gaviño, quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Va en serio, volvemos.